con este tema. El tema del que vamos a hablar, como les dije, pues es la forma polar de los números complejos. Bueno, el día anterior estuvimos hablando de esta forma polar y habíamos dicho que todo número complejo se puede representar en un plano, ¿verdad? Ingeniero, no está presentando la pantalla. No estoy presentando la pantalla, ok. Ok, vamos a ver qué. Ahora, ¿sí miran mi pantalla? Ahora Sí, sí. Ok, muy amable, ingeniero. a ustedes muchas gracias, jóvenes. Entonces habíamos dicho que todo número complejo se puede representar como un punto en el... Inge, solo no sé si va a grabar la clase para que empiece la grabación. Sí, muchas gracias, ya la inicialicé. Ok, bueno, entonces tenemos acá un número complejo y dicho número complejo habíamos mencionado nosotros en la clase anterior que se puede representar de una forma compleja. Este es un par ordenado A, B. Eso quiere decir que esta longitud desde el origen sobre el eje real vale A y esta longitud sobre el eje imaginario, esta que está acá, vale B. ¿Sí? Entonces básicamente lo que tenemos es un triángulo rectángulo y dicho triángulo rectángulo tiene catetos A y B y tiene hipotenusa módulo de Z. Esto que está acá es el módulo de Z. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que el número complejo se puede expresar también como un par, indicando cuánto vale el módulo e indicando cuánto vale el argumento. Esto que está acá es el argumento se mide a partir del eje real positivo. ¿Sí? Aquí está nuestro eje real y aquí está nuestro eje imaginario. Pues utilizar forma polar tiene muchas ventajas, ¿verdad? Esta es la forma polar. Pues la principal ventaja a la hora de utilizar la forma polar radica en los productos, las divisiones y las potencias. Cuando yo quiero hacer divisiones, quiero hacer productos o quiero elevar un número complejo a una potencia muy grande, entonces si lo quiero hacer de forma rectangular, el procedimiento es bastante costoso. Por ejemplo, supongamos que tenemos A más IB a la 3. Entonces tendría el primero al cubo, A al cubo, ¿verdad? Luego tendría más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo término al cubo. Eso es lo que tendríamos si yo deseo elevar A más IB al cubo. Entonces, como nosotros podemos ver, hay 4 términos. Imagínense ustedes que quieren elevar A más IB a la 500, por ejemplo. Si ustedes quieren hacer eso, van a tener 501 términos acá. Acá van a haber 501 términos y los coeficientes de este polinomio estarían dados por un triángulo de Pascal o por combinaciones, como yo prefiera hacerlo, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que utilizar la forma rectangular en estos casos pues no es muy conveniente. Lo más conveniente es utilizar la forma polar. Veamos qué pasa si yo multiplico dos números escritos de forma polar. ¿Sí? Entonces pensemos en la multiplicación de dos números de forma polar. Por ejemplo, supongamos que tengo un Z1 que se puede expresar como módulo de Z1 con un argumento θ1. ¿Sí? Y pensemos en un número complejo Z2 cuyo módulo es esto que está acá y su argumento es θ2. Si yo escribo estos números de forma rectangular en función del módulo y del ángulo, entonces puedo decir que Z1 va a ser igual a lo siguiente, va a ser entonces módulo de Z1 por coseno de θ1 más i por el seno de θ2. De la misma forma, si escribimos el Z2
el Z2 va a ser el módulo que está acá por el coseno de teta 2 más i por el seno de teta 2. Si yo efectúo la multiplicación de este binomio con este y hacemos un poquito de álgebra, entonces obtenemos el siguiente resultado. Z1 por Z2 resulta ser entonces el módulo de Z1 por el módulo de Z2 por lo siguiente. En la parte real tenemos entonces lo siguiente. Tenemos coseno de teta 1, coseno de teta 2 menos seno de teta 1, seno de teta 2. En la parte imaginaria lo que obtenemos es lo siguiente. Tenemos el producto cruzado, coseno de teta 1, seno de teta 2 más seno de teta 2, coseno seno de teta 2, perdón, de teta 1, coseno de teta 2. Bueno, si nosotros nos recordamos de nuestras fórmulas de suma de ángulos, si nos recordamos de eso, entonces esto se puede simplificar y se puede escribir como el módulo de Z1 con Z2 por el coseno de teta 1 más teta 2 más i por el seno de teta 1 más teta 2. ¿Qué es esto que está acá? Bueno, eso que está ahí, eso que está acá, lo puedo representar gráficamente en un plano. ¿Cómo lo podemos representar? Bueno, vamos a la representación. Entonces, vámonos para acá y veamos cómo se puede representar. Pues se representa de la siguiente forma. Se representa como un número complejo acá, cuyo módulo, esto que está aquí, es el producto de los módulos de Z1 con Z2. O sea que acá tengo módulo de Z1, Z2. ¿Sí? Y también el argumento, el ángulo medido a partir del eje real positivo, este ángulo teta, es teta 1 más teta 2. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo a la hora de multiplicar dos números complejos? Lo que estoy haciendo a la hora de multiplicarlos es que estoy sumando los argumentos y estoy multiplicando los módulos. ¿Sí? Entonces pensemos ahora que tengo mis dos vectores. Entonces quizás por aquí está Z1 y tal vez aquí está Z2. Y entonces este es un ángulo teta 1 y este es un argumento teta 2. Se suman los dos argumentos y se obtiene el argumento del producto, que aquí tengo Z1 con Z2. Se obtiene la suma de los argumentos acá y acá se tiene el producto de los módulos. ¿Sí? Bueno, eso ayuda mucho a la hora de querer hacer multiplicaciones y divisiones, porque resulta que las divisiones son multiplicaciones por inversos. Entonces, las divisiones se simplifican, las multiplicaciones se simplifican y por supuesto las potencias también se simplifican. Veamos un ejemplo de esto. Supongamos, como ejemplo, que tenemos nuestro primer número complejo, por ejemplo, 1 más i. Y esto lo quiero multiplicar con otro número complejo. Supongamos que quiero tomar el número complejo 2 menos 2 más 2i. ¿Sí? Entonces pensemos gráficamente en estos números para comenzar. Entonces el primero es un número complejo aquí a 45 grados, ¿sí? Con un ángulo de pi cuartos. El segundo número complejo es un número por acá, cuyo argumento es 3 pi cuartos. ¿Sí? Bueno, entonces Z1 lo puedo escribir así, lo puedo escribir como raíz de 2 con un ángulo de pi cuartos. Z2 lo puedo escribir como 2 raíz de 2 con un ángulo de 3 pi cuartos. ¿Sí? Entonces aquí están mis dos números complejos, Z1, Z2. Ya dijimos que los módulos valen raíz de 2 en este caso.
y en este caso 2 raíz de 2. Bueno, para encontrar el módulo y los argumentos podemos hacer lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que para encontrar el módulo multiplicamos el número por su conjugado. Esto equivale a obtener la suma de los cuadrados y calcular la raíz cuadrada de esa suma. Y para los argumentos pues usamos tangentes inversas y ya. Bueno, dicho esto, entonces si yo quiero hacer el producto de Z1 con Z2, ¿sí? Entonces Z1 con Z2, simplemente voy a obtener lo siguiente. Pues voy a obtener que el módulo de Z1 con Z2 vale entonces raíz de 2 multiplicado por 2 raíz de 2, ¿sí? Esto es lo siguiente, raíz de 2 por raíz de 2 da 2, por 2 da 4. Entonces el nuevo módulo es 4. Y el nuevo argumento va a ser θ1 sumado con θ2. Esto es pi cuartos con 3 pi cuartos. Eso da 4 pi cuartos, lo cual vale pi. Entonces, ¿cuál es mi nuevo número complejo? ¿Cuál es el producto entonces? Entonces, grafiquemos ahora el producto de los dos números complejos. Entonces, a la hora de sumar pi cuartos con 3 pi cuartos, se genera un nuevo vector o un nuevo número complejo acá. Y dicho número complejo se ubica sobre el eje real negativo. Acá tengo yo un ángulo de pi, ¿sí? Ahí está el ángulo de pi. Y la longitud desde el origen hasta el punto es de 4. O sea que mi producto de Z1 con Z2 resulta ser entonces igual a, si quieren lo escribimos de forma polar, entonces resulta ser 4 con un ángulo de pi. Ahora, lógicamente, si lo miramos en la gráfica, esto vale menos 4. Pero si quiero utilizar la conversión o una fórmula para convertir de forma polar a forma rectangular, entonces voy a decir que esto va a ser 4 por coseno del ángulo, pi, más i por el seno del ángulo, o sea, pi. Entonces, el coseno del ángulo, o sea, el coseno de pi vale menos 1, esto vale menos 1, y el seno de pi vale 0, por lo tanto, esto es igual a menos 4. Recordemos aquí que estoy utilizando la fórmula siguiente. Estoy utilizando la fórmula para convertir de polar a rectangular. La fórmula es la siguiente. Z es el módulo de Z por el coseno del ángulo o del argumento más i por el seno del ángulo. Entonces, aplicando esa fórmula, tengo menos 4. Bueno, esa es la principal ventaja de utilizar números complejos, que hacer productos es algo muy sencillo. Como ustedes pueden ver, pues yo aquí lo hice despacio, pues si lo queremos hacer rápido, lo hacemos rapidísimo y no hay mucho problema en hacer esto. Ahora, si yo quisiera una potencia, por ejemplo, vamos a otro ejemplo, vamos a un segundo ejemplo. Supongamos que quiero calcular 1 más i a la 20. Entonces, imagínense que si utilizar el triángulo de Pascal, tengo que generar 21 líneas y este polinomio va a tener 21 términos. Entonces, se vuelve mucho trabajo si yo quiero pues hacer esto de forma rectangular, pero si lo quiero hacer de forma polar, pues ya las cosas cambian. Entonces, primero, calculemos el módulo del número. El módulo del número ya habíamos visto que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, o sea, es raíz de 2. El módulo. Entonces, ahí está el módulo de mi número complejo z, entendiendo que z es 1 más i. El argumento del número complejo 1 más i, pues es la tangente inversa de 1 sobre 1, que es pi cuartos. Entonces, vale pi cuartos. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero elevar 1 más i a la 20? ¿A qué equivale esto? Bueno, esto es 1 más i por 1 más i por 1 más i y así sucesivamente hasta completar 20 términos, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer entonces con el módulo y qué es lo que voy a hacer con el argumento? Entonces voy a decir lo siguiente. Entonces, el módulo de 1 más i a la 20 simplemente va a ser el módulo de 1 más i a la 20. Y adicionalmente el argumento
de 1 más i a la 20 va a ser la suma del argumento de 1 más i más la suma del argumento de 1 más i más la suma del argumento de 1 más i, y así 20 veces. O sea que va a ser 20 por el argumento de 1 más i. Entonces esto es fácil de hacer, ¿verdad? Entonces aquí simplemente tenemos raíz de 2 elevado a la 20. Entonces 20 dividido 2 es 10, o sea que va a ser 2 a la 10. Y acá va a ser 20 veces pi cuartos. 20 dividido 4, 5 pi. Pero 5 pi es un múltiplo impar de pi. Un múltiplo impar de pi siempre se dibuja en el eje real negativo. Por lo tanto, esto es equivalente a tener un argumento de z, aquí puse mal esto, es equivalente a tener un argumento de z igual a pi. O si lo quiero dar de forma de argumento principal, puedo decir que es un argumento igual a menos pi. Pero bueno, entonces, dicho esto, ¿cuál va a ser el resultado de hacer 1 más i a la 20? Si lo quiero representar de forma rectangular, entonces decimos lo siguiente. Decimos que 1 más i a la 20, entonces va a ser igual a lo siguiente. Va a ser entonces 2 a la 10 coseno de pi más i seno de pi. Ahora, el seno de pi ya vimos que vale 0. El coseno de pi vale menos 1. Entonces esto es igual simplemente a menos 2 elevado a la 10. Bueno, aquí lo hice despacio, con mucho detalle, pero esto se puede hacer muy rápido, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario de estos dos ejemplos. Si no, pasamos a la forma general de las potencias. No, parece que no hay duda. Ingeniero. ¿Sí? ¿Por qué el argumento es pi? El argumento es pi. Ok, bueno, ¿por qué? Pensemos que quiero hacer este argumento de 5pi. Entonces, si usted agarra este argumento de 5pi, eso equivale a, pensemos, a dar, aquí hay pi radianes, luego llega a 2pi radianes, luego 3pi, luego tiene 4pi y finalmente 5pi. Entonces, usted está expresando un argumento con un número mayor que 2pi. Eso quiere decir que usted tiene que dar varias vueltas, porque tiene más de 360 grados. Ahora, este ángulo, expresarlo de esta forma, pues no es muy adecuado, ¿verdad? Es mejor expresarlo como un argumento entre 0 y 2pi o entre menos pi y pi. Si queremos expresarlo como un argumento entre 0 y 2pi, me doy cuenta que es más sencillo simplemente decir que el ángulo es de pi radianes hasta acá, ¿verdad? ¿Sí? Sí, comprendo. Gracias. Okay. Bueno, por nada. Bueno, después de esto, entonces ahora vamos a hablar de una fórmula para elevar números complejos a una enésima potencia. Entonces, la forma que sale de entender los números complejos como polares es la siguiente. Si yo tengo z a la n, entonces puedo decir que esto es el módulo de z a la n, ¿sí?, multiplicado por el coseno de n teta más i por el seno de n teta, entendiendo que teta es un argumento de z, entendiendo aquí que teta es un argumento de z. Entonces, esa es la forma de elevar números complejos a una enésima potencia.
y expresar esos números de forma rectangular. De igual forma, si yo quiero representar solo la forma polar, entonces solo basta con que eleve la potencia, el módulo a la enésima potencia y multiplique el argumento por n. Bueno, se nos sacaron aquí las páginas, vamos a agregar más páginas. Bueno, entonces vamos a un ejemplo de esta fórmula que acabamos de ver, de esta que está aquí. Entonces supongamos rápidamente que tenemos el siguiente número complejo. Vamos a ver, tenemos un medio más raíz de 3 medios y esto multiplicado por 3. Esto lo quiero elevar, aquí falta la i. Esto lo quiero elevar a la 25, por ejemplo. Entonces vamos con lo primero. Lo primero sería encontrar el módulo, ¿sí? Entonces el módulo de nuestro número complejo, el módulo de z, pues sería básicamente la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Pero este número, si ustedes se dan cuenta, tiene módulo 1, ¿sí? Entonces el módulo de este número va a ser 3. Ahora vamos con el argumento. El argumento en este caso va a ser la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real, o sea que va a ser la tangente inversa de raíz de 3. Ese va a ser el argumento. Ese es un ángulo conocido, ¿verdad? Vamos a dibujar aquí el número complejo para que lo miren. Entonces, en la parte real tengo 3 medios y en la parte imaginaria tengo 3 raíz de 3 medios. Y aquí está mi número complejo. Entonces, ¿qué ángulo conocido es ese? Entonces, ese ángulo es pi tercios. ¿Sí? Entonces, el argumento acá vale pi tercios. Y ahí está la representación de mi número complejo. Bueno, ahora queremos elevar ese número a la 25. Entonces elevemos ese número a la 25. Entonces, ¿cuál va a ser el módulo? El nuevo módulo del número. Supongamos que W es esto. Entonces, ¿cuánto vale el módulo de W? El módulo de W entonces va a ser 3 elevado a la 25. ¿Y cuál es ahora el argumento de W? Va a ser 25 pi tercios. Bueno, esto, miren ustedes este ángulo. Esto se puede expresar como 8pi más pi tercios. ¿Sí? Así se puede expresar. ¿Por qué lo quiero expresar de esa forma? Para entender dónde se ubica ese ángulo. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a dibujar ya no W, sino no vamos a dibujar Z, sino lo que vamos a dibujar ahora es W. Entonces dibujemos W aquí abajito. Entonces primero veamos el ángulo. Dice que es 8pi más pi tercios. Entonces 8pi se ubica al hacer ¿cuántas vueltas? Estas son 4 vueltas, miren. Son 4 vueltas. Entonces doy una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y 4 vueltas. Y después de la cuarta vuelta, ¿qué voy a sumar? Pi tercios. Entonces, por aquí, pi tercios. Ahí está mi nuevo ángulo. Entonces, aquí va a estar ubicado el número complejo W. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale el módulo? 3 a la 25. Esto que está acá mide 3 a la 25. Entonces ya está expresado mi número complejo de forma polar. La forma polar para este número complejo sería la siguiente. Sería que el módulo es 3 a la 25 y que el argumento es
pi tercios nada más. Ahora, si quiero el número complejo de forma rectangular, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces tengo que escribir lo siguiente, tengo que escribir que el número es 3 a la 25 multiplicado por el coseno de pi tercios más i por el seno de pi tercios. ¿Cuánto vale el coseno de pi tercios y cuánto vale el seno de pi tercios? Recordemos. Bueno, entonces, si recordamos un poquito, el coseno de pi tercios vale raíz de 3 partido 2. Y el seno de pi tercios vale 1/2. Y entonces aquí está resuelto nuestro problema. O sea, aquí ya está expresado de forma rectangular. Y aquí está expresado de forma polar. Bueno, no sé si queda claro esto. No sé si hay alguna duda. ¿No? Bueno. Entonces vamos ahora a generalizar la fórmula, ya no solo para potencias, sino también para raíces. Entonces, veamos cómo se puede utilizar esta fórmula para encontrar raíces de números complejos y expresar dichas raíces de forma rectangular. Entonces, nuestra fórmula al principio nosotros la habíamos colocado de la siguiente manera, no sé si se recuerdan, habíamos dicho que z a la n se podía expresar como el módulo de z elevado a la n por el coseno de n por teta más i por el seno de n por teta. Esto lo habíamos dicho anteriormente. Ahora resulta que si n no es un número entero, sino que es un número racional, entonces dicho número n se puede expresar de la forma p sobre q. Entonces, si n es igual a p sobre q, entonces podemos escribir lo siguiente. Podemos escribir que z a la p sobre q es igual entonces al módulo de z elevado a la p sobre q por el coseno de n teta, pero n es p sobre q, entonces escribimos p sobre q por teta, más i por el seno de p sobre q por teta. Pero aquí hay un problema. Haciendo esto, nosotros solamente obtenemos una raíz, pero resulta que si yo estoy calculando raíces de números complejos, por ejemplo, si calculo la raíz cuadrada, yo sé que tengo dos raíces. Si calculo una raíz cúbica, tengo 3 raíces. Y así, etc. Entonces, si quiero corregir ese problema, entonces lo que puedo hacer para encontrar las q raíces, en este caso particular, es decir lo siguiente. Entonces tengo que hacer algo. Tengo que encontrar las q raíces, pero para ello voy a decir lo siguiente. Voy a decir que teta va a ser un argumento de z más 2 por pi por una constante k. Ahora, dicha constante k debería tomar los siguientes valores. Debería ir desde 0, pasando por 1, 2, hasta llegar a q menos 1. Entonces ahí tengo las q raíces de ese número complejo. ¿Sí? Bueno, veamos un ejemplo para que esto quede claro. Supongamos que yo quiero resolver la siguiente ecuación. Mi ecuación es la siguiente: z menos 1, y aquí tenemos si quieren pongamos a la 4, igual a 0. Entonces quiero resolver esa ecuación que está ahí. Dicha ecuación se puede resolver de la siguiente forma. Alguien puede venir y escribir que z a la cuarta es igual que 1. Y entonces z va a ser igual a las 4 raíces cuartas de la unidad. ¿Sí? Entonces z
debería ser igual a las 4 raíces cuartas. Entonces mi problema consiste en encontrar las 4 raíces de la unidad. Entonces empecemos aquí graficando ese valor de z. ¿Sí? Ese valor de z. Perdón, no el valor de z, sino el valor que está acá, el 1. Entonces el 1 se grafica acá. Ese 1 que está ahí tiene un módulo, o sea, una longitud desde acá hasta acá de 1. O sea que el módulo vale 1. Y el argumento vale 0. ¿Sí? Entonces voy a escribir acá que el módulo de 1 vale 1 y el argumento θ vale 0. Entonces, para aplicar la fórmula, para aplicar esta fórmula que está aquí, entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar este argumento y le voy a sumar 2πk. ¿Sí? Y entonces en este caso particular p vale 1, o sea que realmente lo que estoy haciendo es z elevado a la 1/4. Entonces p vale 1, p vale 1, p vale 1. Entonces vamos a escribir acá, vamos a hacer una tablita y aquí vamos a colocar entonces 1/4 de θ más 2π por k. Y acá vamos a colocar los valores de k. Entonces si k vale 0, entonces yo sé que θ vale 0, recordemos que θ vale 0, entonces simplemente voy a tener 0. Si k vale 1, entonces voy a tener aquí 2π dividido 4. 2π dividido 4 es pi medios. Si k vale 2, entonces aquí tendría 4π. 4π dividido 4, eso vale pi. Si k vale 3, entonces aquí tendría 3 por 2, 6. 6 dividido 4, 3 medios. 3 pi medios. Bueno, si pensamos en esos valores, entonces ¿dónde se ubica el primer argumento? Este que está acá. Este se ubica acá. ¿Dónde se ubica el segundo argumento? En pi medios. Pi medios está aquí. Segundo argumento. Tercer argumento, ¿dónde se ubica? En pi. Se encuentra por acá. Y el último argumento se encuentra en 3 pi medios. 3 pi medios son 270 grados. Esto está acá. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde van a estar ubicadas las 3 raíces de ese número complejo? La primera va a estar aquí, la segunda acá, la tercera aquí y la última acá. Entonces, vamos a colocarle aquí esto. Entonces ahora lo que nos resta es calcular los módulos. ¿Cómo se calculan los módulos? Bueno, los módulos se calculan también con una tablita, ¿verdad? Perdón, no hay necesidad de una tablita. Si yo sé que el módulo es 1, entonces calculo el módulo de 1 a la 4. Y eso sigue siendo 1. Entonces ya sé que la primera raíz se ubica acá. Esto vale 1. Y este número pues simplemente es 1. La segunda raíz se ubica sobre ese punto. Ya sé que esto también vale 1 y este número complejo es i. La tercera raíz se ubica sobre este eje, esta longitud vale 1 y este número es menos 1. La última raíz de la misma forma se ubica acá, esto vale 1 y esto vale menos i. ¿Cuáles son entonces las 4 raíces? Las 4 raíces entonces serían las siguientes, o sea, las soluciones para z serían las 4 raíces. Esas soluciones son entonces 1, menos 1 y menos i. Y si quiero hacer una gráfica de esto sobre una circunferencia, porque esto precisamente se ubica sobre una circunferencia, pues entonces aquí estaría mi circunferencia y ahí tendríamos las 4 raíces. Aquí están las 4 raíces y el problema está resuelto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda? Ingeniero, el 1/4, ¿de dónde lo obtuvo?
Un cuarto. ¿De dónde El que obtengo está en la tablita. Claro. Recuérdese que acá lo que estamos haciendo es reescribir la ecuación de esta forma y luego si aplico esa forma y quiero encontrar la raíz de las raíces de o la solución de la ecuación, esta que está aquí, entonces lo que hago es escribir z es igual a 1 a la ¿qué? A la 1/4. Entonces de ahí salió el 1/4. Bueno, entonces no sé si hay preguntas adicionales.